que son alteraciones del eje corticotropo, ¿sí? Vamos a ver lo más frecuente, que es la insuficiencia suprarrenal y el exceso de cortisol, ¿verdad? El hipercortisolismo. Y vamos a ver diabetes, una pincelada de lo que es diabetes también, que va a ser súper importante para ustedes cuando vayan a clínica médica por sobre todo, ¿sí? Para el repaso, mañana yo tengo otras actividades acá en la facultad, no voy a poder dar el repaso, pero les estoy preparando un video que voy a subir a YouTube el sábado y hoy para que ustedes puedan ver en sus casas, pausar, escribir, ver todas esas cositas. ¿Está bien? Entonces les voy a pasar para el sábado. Bueno, empezamos entonces con nuestras alteraciones del eje corticotropo. Nosotros vimos ya, no es tan diferente a las alteraciones que ya habíamos visto previamente, ¿sí? Acá también vamos a tener alteraciones primarias, secundarias y terciarias, ya sea por una hiperfunción o por una hipofunción. O sea, la estructura de las patologías va a ser muy parecida a las otras que ya vimos previamente. A modo de recordatorio, nosotros tenemos dos glándulas suprarrenales, ¿sí? Su nombre ya me dice, está localizado por arriba del riñón, ¿sí? Está ubicado específicamente en lo que sería el polo superior, en retroperitoneo. Si nosotros cortamos esto por la mitad, vamos a tener a la estructura interna de nuestra glándula suprarrenal, el 80% del cual está formado por corteza y un 20% central de médula, ¿sí? Lo más importante para nosotros va a ser la corteza. Generalmente en la corteza nosotros sabemos otra vez, ¿verdad?, que las células adoptan ciertas disposiciones que van condicionando las zonas de la corteza. La zona glomerular, que es la zona más externa, donde las células están dispuestas en ovillos, ¿sí?, parecido a un glomérulo. La zona fascicular, donde las células adoptan una disposición lineal como fascículos, ¿sí? Y la zona reticular, donde las células forman redes, ¿sí? Por eso del formato o de la disposición celular derivan los nombres de cada zona. ¿Qué se producía en la zona glomerular? Mineralocorticoides. En la fascicular, glucocorticoides. Y en la reticular, lo que sería la parte gonadal, ¿verdad? Los andrógenos, gonadocorticoides o sexocorticoides, como prefieran llamarlo. Siempre nos enfocamos un poquito más en la corteza, ya que estas hormonas son producidas casi exclusivamente o exclusivamente por la corteza suprarrenal. O sea, si yo tengo una falla a nivel de la corteza, va a haber una depresión de las hormonas producidas aquí. Eso no va a pasar con la médula. ¿Qué se producía en la médula? Catecolaminas. ¿Y dónde más se produce catecolaminas? No entendí. Sistema nervioso, ¿verdad? Simpático. Entonces, si por ahí mi médula comienza a fallar, mi sistema nervioso se va a activar y va a tranquilamente reponer esa falla, ¿sí? O sea, no va a ser tan catastrófico clínicamente hablando. Entonces, por eso más bien van a ver que la mayoría de las patologías se centra en las afectaciones corticales. ¿Quién regula la liberación de estas hormonas? Y la de la corteza está regulada, las primeras dos capas, por nuestra hipófisis, ¿sí? Hipófisis hipotálamo, o sea, ACTH y la hormona liberadora de ACTH. Estas últimas dos capas. La primera capa, que es la capa de los mineralocorticoides, va a estar regulado por nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Esa es la única diferencia que vamos a tener en este nivel, que vamos a ir viendo en breve. Bueno, los mineralocorticoides nosotros ya vinimos hablando a lo largo de las clases cuando hablamos de equilibrio de sodio, de agua, ¿verdad? Nosotros sabemos que los mineralocorticoides son esenciales para la regulación de las concentraciones, sobre todo de sodio y de potasio, y con él el equilibrio hídrico.
El principal mineralocorticoide producido por nuestra zona glomerular es la aldosterona, ¿sí? Ahora, para que yo pueda liberar aldosterona, yo necesito de dos estímulos, ¿sí? Uno es la activación de nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona y el otro es el exceso de potasio. Esos son los dos estímulos más grandes que van a liberar o van a estimular a nuestra corteza para que ella libere aldosterona. Ahora les pregunto, ¿qué estímulos activa mi sistema renina-angiotensina-aldosterona? Baja de sodio. Después, todo era bajo. Baja presión, bajo sodio, baja volemia, ¿sí? La hipoperfusión renal, por sobre todo, va a activar a este sistema renina-angiotensina-aldosterona con todos los pasos que ya llegamos a ver en su momento y finalmente van a estimular la liberación de aldosterona. A nivel de los túbulos, ¿qué hacía mi aldosterona? O sea, retiene sodio, elimina potasio, ¿sí? Y de esa forma mi aldosterona en concentraciones armónicas va a mantener el equilibrio de estos electrolitos y obviamente el equilibrio hídrico también en consecuencia. Entonces, si yo tengo un aumento de los mineralocorticoides, voy a tener una retención excesiva de sodio, una excreción excesiva de potasio, ¿sí? Para entrar más o menos en contexto de las patologías que vamos a ir viendo. Acá es igualito que los ejes anteriores, ¿sí? La mayoría de los ejes endocrinos son similares, solo cambia el nombre de la hormonita. Nosotros vamos a tener distintos estímulos. En este ejemplo muestra específicamente la liberación de un glucocorticoide, que es el cortisol, que es la hormona más importante producida por nuestra corteza. Son varios los estímulos que van a actuar a nivel del hipotálamo, activándolo para que él active otra vez el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y condicione la liberación de las hormonas corticales. En este caso, por ejemplo, para la liberación de cortisol, el estrés cotidiano, infección, dolor, la hipoglicemia, sueño, hemorragia y traumatismo pueden ejercer un estímulo activador a nivel hipotalámico. ¿Qué hace el hipotálamo? En consecuencia, va a liberar la hormona liberadora de la corticotropina, la cual baja por el eje hipotálamo hipoficiario, estimula a las células corticotropas para producir nuestra ACTH. La ACTH, en este caso, va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, ¿sí? La zona fascicular, para liberar cortisol. Y posteriormente, vamos a ver enseguidita, el cortisol va a tener distintos tejidos diana, ¿sí? Distintas localizaciones donde va a ir a ejercer su efecto, principalmente a nivel metabólico, a nivel del metabolismo de las grasas y de las proteínas, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a tener la liberación del cortisol. También va a haber la regulación por medio del feedback, ¿sí? Cuando tengo yo una cantidad suficiente de cortisol, informa a mi hipotálamo de que ya tengo cortisol suficiente e inhibe la liberación de nuestro hipotálamo, ¿sí? O sea, va a ser el mismo mecanismo que todas las hormonas que habíamos visto. Van a encontrar en su libro que hay variaciones de picos de ACTH y de cortisol en el día. El máximo de cortisol y ACTH suele ser a eso de las 6 a 8 de la mañana, ¿sí? Que justamente eso nos va a permitir dosar cortisol en el laboratorio, y cuando van a pedir cortisol para diagnosticar alguna enfermedad, tienen que pedirlo en ese horario, entre las 6 y las 8 de la mañana, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí una tablita de las acciones o de los sitios
donde nuestro cortisol va a ejercer su efecto, como les dije, principalmente a nivel del metabolismo de las grasas, de las proteínas, del metabolismo de la glucosa. Todo esto va a ser importante para comprender posteriormente las patologías y las manifestaciones que acompañan a estas patologías. Vamos a ver, por ejemplo, que nuestro cortisol es como si fuese una hormona de supervivencia, ¿sí? Lo que trata es de mantenernos vivos, por decir así, y entonces se libera en situaciones específicas como el estrés, por ejemplo. En el metabolismo de la glucosa, generalmente va a nivel del hígado, estimular mayor producción de la glucosa, ¿sí? Se produce mayor cantidad de glucosa, pero disminuye también el consumo de glucosa en los tejidos, lo que va a condicionar un aumento de los niveles de glucosa. Eso explica el por qué los corticoides, cuando le damos al paciente, generalmente tiende a aumentar un poquitito el nivel de la glicemia, ¿sí? De la glucemia en realidad. A nivel del metabolismo proteico también se encarga de degradar lo que serían las proteínas, ¿sí? Y al degradar las proteínas, a degradar cada uno de estos componentes, va a incrementar su concentración en plasma también. A nivel del metabolismo de la grasa, lo que hace es causar básicamente su movilización, ¿sí? Generalmente trata de utilizar una mayor cantidad de ácidos grasos. Esta parte es muy importante, que es la acción antiinflamatoria de nuestros corticoides, ¿sí? Porque van a ver en ciertas situaciones clínicas que se va a utilizar al corticoides como un antiinflamatorio. ¿Qué es lo que va a hacer mi corticoides? Y generalmente lo que hace, sobre todo en dosis grandes, ¿sí? Una dosis generalmente exógena, lo que trata de bloquear la inflamación en sus fases tempranas, ¿sí? Comenzando justamente con la disminución de la permeabilidad capilar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace disminuyendo la permeabilidad capilar? Y trata de evitar el edema, ¿sí? El edema que normalmente acompaña a los signos inflamatorios, ¿sí? Esto ocurre en una fase temprana. También hace una disminución de la liberación de los mediadores inflamatorios, o sea, disminuye todo lo que serían las interleucinas, las prostaglandinas, todas ellas van a estar disminuidas por una actividad a nivel lisosomal, ¿sí? A nivel de las membranas lisosomales. Va a inhibir la respuesta inmunitaria, tanto celular, ¿sí? La respuesta mediada por células, como la humoral, ¿sí? También va a reducir la formación de anticuerpos, ¿sí? Y va a reducir secundariamente los signos del proceso inflamatorio, como la fiebre, el calor, el edema, que suele acompañar a estos cuadros, ¿sí? Entonces, tiene un efecto antiinflamatorio bastante interesante, sobre todo activado en dosis grandes, ¿sí? Generalmente para que nosotros logremos este efecto antiinflamatorio requerimos de dosis exógenas, ¿sí? De dosis exógenas de cortisol. También va a actuar a nivel de la cicatrización, ¿sí? Porque inhibe la actividad de los fibroblastos, ¿sí? Entonces va a demorar un poco lo que es la cicatrización de las lesiones. ¿Está bien? A nivel psicológico también le incriminan al cortisol en la inestabilidad emocional. No hay datos así muy claros de cómo el cortisol regula el humor, pero se cree que hay receptores a nivel de tejidos cerebrales que regulan nuestro comportamiento y que ellos actuarían a ese nivel. Entonces van a ver que estos pacientes que les voy a mostrar enseguida tienen una labilidad emocional, ¿sí? Entonces se cree que es por eso. Bueno, entonces de esa manera tenemos en este cuadrito las funciones más importantes de nuestro cortisol. Ahora vamos a ver la insuficiencia suprarrenal. Como su nombre ya me está diciendo, por la causa que fuere, la glándula suprarrenal lleva a una disminución de la producción de hormonas, sobre todo a nivel cortical, ¿sí?
pueden ser por diferentes causas que vamos a ir viendo ahora, pero la característica principal es la disminución de las hormonas corticales. Tenemos dos formas para nuestra insuficiencia suprarrenal, en realidad tres, acá me faltó poner. Tenemos a la primaria, a la secundaria y a la terciaria. Dentro de las primarias vamos a hablar principalmente de lo que sería la enfermedad de Addison, ¿sí? Donde yo tengo un problema en la glándula suprarrenal misma, por eso es primaria. Generalmente la enfermedad de Addison, que como les vuelvo a repetir, es la insuficiencia suprarrenal primaria, tengo una destrucción de la glándula suprarrenal que va a condicionar esa insuficiencia, ¿sí? Es muy rara, por suerte, pero también debemos de conocerla. La insuficiencia suprarrenal secundaria, que ya es resultante de la alteración del eje corticotropo. O sea, acá mi problema probablemente está un poquito más arriba, en mi hipófisis, ¿sí? Y la terciaria, que no puse acá porque es mucho más rara, es cuando las lesiones o los defectos son a nivel hipotalámico, ¿sí? Lo cual es bastante raro, pero también forma parte de una de las causas de insuficiencia suprarrenal. Dentro de la primaria, que es también llamada enfermedad de Addison, como dijimos, al ser primaria, el problema está en la glándula suprarrenal, ¿sí? Generalmente, en la enfermedad de Addison yo tengo una destrucción de esta glándula suprarrenal, la mayor parte de las veces de causa autoinmune, ¿sí? Pero también puede ser inflamatorio o degenerativo, no solamente autoinmune, pero el autoinmune es el más frecuente, ¿sí? Y en algunos casos incluso infecciosos, que les voy a mostrar en la tablita en breve. Se caracteriza por una producción insuficiente de las hormonas de la corteza suprarrenal y altas concentraciones de ACTH. Generalmente, al yo tener una bajada de las hormonas producidas por la corteza suprarrenal, mi hipófisis interpreta que falta hormonas, ¿verdad? Entonces, lo que hace mi hipófisis es mandar más ACTH. Por lo tanto, yo voy a tener hormonas de la corteza baja, pero ACTH alta, ¿sí? Eso es la característica principal de nuestra insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas que les voy a mostrar, yo necesito que mi glándula esté destruida en un porcentaje bastante importante, del 70 a 80% de destrucción de la glándula. Ahí recién comienzan las manifestaciones clínicas de este desequilibrio hormonal. Por suerte es una enfermedad rara, ¿sí? Y la causa más frecuente es la autoinmunitaria, que está justamente aquí. En el 75% de los casos, la causa más frecuente es esto, que es la suprarrenalitis atrófica autoinmunitaria, ¿sí? Esa es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. En nuestro medio, Latinoamérica, un 10 a 20% después de esta causa inmunitaria, 10 a 20% se ve tuberculosis suprarrenal, ¿sí? Entonces también podemos colocarlo como la segunda causa más frecuente en nuestro medio. Y justamente acá, infecciones como la tuberculosis, que les digo que se ve, nosotros ya vamos a ver en una oportunidad, micosis, ¿sí? Sobre todo las micosis profunda, sífilis y algunas enfermedades como la VIH también pueden cursar con insuficiencia suprarrenal primaria, pero en casos más raros, ¿sí? Podemos tener algunos fármacos que causan esta enfermedad también, pero como les digo, es la causa inmunitaria la más frecuente en nuestro medio. La suprarrenalitis atrófica autoinmunitaria destruye corteza y médula. O sea, voy a tener afectación prácticamente de todas las hormonas corticales y también voy a tener una afectación medular. Si nosotros le hacemos una imagen a este paciente, voy a tener, como me dice acá, una suprarrenal atrófica, ¿sí? Tanto en corteza como en médula. Ahora, la tuberculosis
como causa de insuficiencia suprarrenal primaria. La tuberculosis respeta corteza. Él solamente afecta lo que sería la corteza, digo bien, la médula es lo que respeta, ¿sí? Afecta corteza y no tanto médula. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que yo voy a tener en este paciente con una insuficiencia suprarrenal primaria? Voy a tener todas las manifestaciones que me sugieren una disminución de mineralocorticoides, que me sugieren una disminución de cortisol por sobre todo. Entonces, puedo tener una mayor pérdida urinaria de sodio, cloruro y agua, y una menor excreción de potasio. Esto cuando se ve afectado los mineralocorticoides, ¿verdad? Que nosotros dijimos que la aldosterona retiene sodio, elimina potasio. Si yo tengo una bajada de mi aldosterona, voy a empezar a eliminar sodio. Eliminar sodio y voy a empezar a retener potasio, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy eliminando mucho sodio? Si tengo una natriuresis muy marcada, el sodio en sangre va a comenzar a bajar. O sea, voy a tener una hiponatremia. Si yo estoy perdiendo con el sodio mucha agua, voy a tener un paciente con deshidratación, ¿sí? Con una depresión de volumen. O sea, va a bajar todo lo que es el volumen plasmático, el líquido extracelular, todo va a estar en depresión y van a aparecer signos y síntomas de deshidratación y de falta de volumen, ¿sí? Por ejemplo, eso puede ocasionar disminución de la volemia, disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Con todas las manifestaciones que esto atrae con él. La menor excreción de potasio me va a dar lugar a una hipercalemia, ¿sí? Que nosotros habíamos dicho cuando hablamos de las manifestaciones clínicas de la hipercalemia, que podía dar muchas arritmias, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos tener alteraciones asociadas a la falta de eliminación de potasio. También podemos tener la falta de glucocorticoides asociado a este cuadro, ¿sí? Con todas las afectaciones que la falta de cortisol puede hacer en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros dijimos que el cortisol aumenta la producción de glucosa. Si yo no tengo cortisol, este paciente puede tener hipoglicemia, por ejemplo, ¿sí? Sí, puedo tener también un paciente con debilidad, con pérdida de peso, porque se afecta el metabolismo de la grasa, se afecta el metabolismo de las proteínas, ¿sí? Entonces puedo tener un paciente con pérdida de masa muscular, por ejemplo, ¿sí? Fatiga, anorexia, todo lo que acompaña a esta falta de cortisol también. Y las concentraciones elevadas de ACTH va a dar lugar a una manifestación que es la hiperpigmentación, ¿sí? La ACTH es muy parecida estructuralmente a la hormona estimulante de los melanocitos, por eso genera esa hiperpigmentación cuando está aumentada. Y fíjense que el paciente tiene un tono de piel un poco más bronceado, incluso en las áreas corporales que no están expuestas al sol, ¿sí? Pasa a tener un tono más bronceadito, ¿sí? Y se va notando, se va acentuando conforme aumenta la ACTH. También esta hiperpigmentación afecta a las mucosas, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, como vemos acá, una encía violácea, ¿sí? Las mucosas van a adoptar un color más violeta, negruzco incluso en algunas situaciones. Entonces todo eso va a ser manifestaciones que acompañan a mi insuficiencia suprarrenal primaria por aumento de ACTH. ¿Cómo yo voy a diagnosticar? Yo voy a dosar ACTH, ¿sí? Y voy a dosar cortisol. Estos son los dos ejes que voy a utilizar para el diagnóstico de mi insuficiencia suprarrenal primaria, de preferencia por la mañana, ¿sí? Mi ACTH tiene que estar aumentada y mi cortisol tiene que estar bajo para que yo pueda pensar en una insuficiencia suprarrenal primaria. Para determinar la etiología, como dijimos, la autoinmune es la más frecuente. También algunos dosan anticuerpos
El anticuerpo dosado se llama anti-21 hidroxilasa, ¿sí? No hacen acá casi todos los laboratorios, creo que se manda al Brasil. Entonces, para poder caratular como autoinmune a nuestra patología, ¿sí? El tratamiento básicamente va a ser la reposición, ¿sí? La reposición hormonal. Se opta por utilizar hidrocortisona, se usa hidrocortisona a dosis grandes, ¿sí? Que luego se van disminuyendo de forma gradual. El reemplazo suele ser de por vida, ¿sí? Hay que ir dándole corticoides a este paciente el resto de su vida, obviamente con controles, ¿sí? Como les dije, se empieza con dosis grandes y eso se va ajustando hasta mantener un nivel basal. Y algunos pacientes utilizan este marcador, ¿verdad? Que es una pulserita que dice que tienen la enfermedad de Addison o que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, porque son pacientes que no toleran el estrés. Por ejemplo, si van a consulta con fiebre, yo a este paciente le tengo que priorizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fiebre va a activar todo un sistema que él no va a tolerar y me va a hacer una crisis addisoniana que les voy a mostrar enseguida, ¿sí? Entonces, al no tolerar el estrés, tengo que también ir trabajando con estos pacientes la parte psicológica, alimentación, actividad física, es todo un manejo multidisciplinario. Y obviamente evitar en lo posible, ¿verdad?, las infecciones, traumatismos y demás para este tipo de pacientes. En la insuficiencia suprarrenal secundaria es muy parecida a la primaria en cuanto a su presentación. Tiene algunas diferencias puntuales, ¿sí? Pero clínicamente son muy parecidas. En este caso, yo tengo una insuficiencia suprarrenal debido a un hipopituitarismo o a la falta de la glándula hipófisis por recesión, ¿sí? O sea, hay un problema en mi glándula hipófisis que me está generando una afectación del eje corticotropo y da lugar a una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿sí? En nuestro medio, y creo que hablamos enseguida de eso, una causa muy frecuente de insuficiencia suprarrenal secundaria es la interrupción abrupta del tratamiento con corticoides, ¿sí? Pacientes que usan corticoides, qué sé yo, por algún tratamiento X, nada que ver con esto, están utilizando corticoides a dosis grandes y de repente cortan, ¿sí? Nosotros sabemos que a darle yo corticoide exógeno a mi paciente, mi eje interpreta como que la cantidad de corticoide está suficiente. Entonces mi eje prácticamente se suprime, ¿verdad? Si yo le quito abruptamente el corticoide, mi eje va a quedar ahí medio que con dificultad para empezar a trabajar porque él está suprimido, ¿sí? Y le va a costar reactivarse. Incluso hay estudios que dicen que tarda más de 8 semanas en volver a reactivarse el eje, ¿sí? Y ahí lleva a una insuficiencia suprarrenal secundaria, que les voy a mostrar también enseguida. Entonces, una de las causas bastante frecuentes que nosotros vemos en nuestro medio es la supresión abrupta de un tratamiento con corticoides a dosis grandes o un tratamiento largo. ¿Y tiene usted un tiempo estimado desse tratamento? ¿Llega a dar esa ausencia? No, vos sabés que yo busqué también porque me dio esa curiosidad y no hablan de un tiempo, de tanto tiempo de corticoides. Solamente te dice o un tratamiento grande, tipo, qué sé yo, dosis demasiado altas por corto tiempo o tratamiento a largo plazo, pero no te dice así un tiempo. Por ejemplo, sí. Y pacientes también que tienen, artritis, lupus, a veces usan también tratamientos con corticoides altos. Pacientes con lesiones, a veces lumbares, ¿sí? Que usan así corticoides como si fuese caramelo, ellos son los que nos hacen insuficiencia suprarrenal. Es muy frecuente. También los cuadros dermatológicos, las dermatitis, a veces usan corticoides también los dermatos. Y ahí nos hacen una crisis horrible. Hace poquito justamente tuvimos uno, que no sé por qué, para mí era una dermatitis alérgica, pero estaba tomando
prednisona, 50 miligramos día, y ya tenía como 4 semanas de prednisona, 50 miligramos día. ¿Entendés? Tipo alto y largo. Supuestamente por una dermatitis. Supuestamente. Yo creo que le hicieron cualquier cosa. La señora no consiguió más su prednisona. Dejó de consumir, ¿verdad? Unos 2-3 días. Empezó ella a hipotensar. Sí, empezó a hipotensar. Vino a la urgencia con fiebre. Tenía así unas lesiones en piel. Voy a ver si les muestro. Y indagando, ¿verdad? Nos cuenta esa historia del tratamiento con prednisona. Mejoró con hidrocortisona, le pusimos hidrocortisona 100 cada 8, con eso fue respondiendo y ahora le estamos haciendo su descenso gradual. Mejoró absolutamente todo, ¿verdad? Es muy frecuente porque la gente usa corticoides para cualquier cosa. Dolor de garganta, corticoides. Se me inflamó mi párpado izquierdo, corticoides. Todo es corticoides. Tristemente. Doctora, nosotros habíamos dado en el capítulo de corticoides que hasta 4 semanas no hace falta reducir de forma gradual los corticoides. Vos sabés que nosotros tenemos otro concepto otra vez, porque ya me dijeron eso. Nosotros, por ejemplo, dosis alta usamos 5 días y ya empezamos a disminuir. Tipo, hasta ahí, y qué sé yo, prednisona 50 miligramos hasta 5 días y ahí suspendemos ya de forma gradual. Bajamos 10 miligramos cada tantito, ¿sí? Pero 5 días nosotros usamos. Directamente se reducía 10 miligramos, pero de forma semanal. Ahí depende otra vez. 10 miligramos de forma semanal hasta llegar a suspender, a tu dosis más baja. Nosotros cuando tenemos, depende mucho de cómo responde el paciente, tipo una dosis respuesta. El estándar es 10 semanal, ¿sí? Pero puedes hacerle 10 cada 3 días. De repente si el paciente tiene una buena respuesta, una buena tolerancia, vos puedes ir bajando más rápido, ¿sí? Hay patologías que permiten eso y hay patologías que no. Entonces depende mucho. Todo es adecuándote otra vez a tu paciente. Y en ese caso, ¿qué nos va a servir de parámetro para decir está funcionando bien el eje o está suprimido? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a empezar, cuando hacemos un descenso de las dosis grandes, el paciente queda luego internado, ¿sí? Entonces, ¿qué controlamos? Presión, azúcar, ¿sí? Vemos si de repente ya está normalizando su presión, si su azúcar ya se está normalizando, ¿verdad? Vamos controlando parámetros vitales, más que nada, ¿verdad? No tenemos luego para usar otras cosas. Pero podés utilizar de repente dosajes de hormonas también, ¿verdad? Pero tus parámetros vitales te pueden ayudar muchísimo, sobre todo tu hipotensión y tu hipoglicemia, ¿verdad? Que hipotensión e hipoglicemia te hablan de que no está funcionando todavía. ¿Está bien? Bueno, la instauración, como les dije, es muy parecida a la primaria, ¿sí? Los dos tienen prácticamente las mismas manifestaciones, pero la diferencia fundamental es que yo acá no tengo hiperpigmentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no tengo un exceso de ACTH. ¿Está bien? En el otro yo tenía un exceso de ACTH porque mis hormonas suprarrenales estaban bajitas. Entonces mi hipófisis trataba de estimular. Acá yo no tengo. Acá yo tengo una ACTH, incluso en algunas situaciones está baja, ¿sí? Entonces la hiperpigmentación no forma parte de las manifestaciones clínicas. La mayor parte de las veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces, la función mineralocorticoides está preservada. Y por lo tanto, si mi función mineralocorticoides está preservada, yo no voy a tener tantos disturbios hidroelectrolíticos que acompañan al cuadro, ¿sí? O sea, no voy a tener esa hiponatremia, esa hipercalemia que estábamos viendo recién, esa depresión de volumen. Y a veces podemos encontrar manifestaciones de hipopituitarismo si es que esta fuese la causa de mi insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿sí? Generalmente, para que yo pueda diagnosticar a este paciente con insuficiencia suprarrenal secundaria, voy a dosar la misma cosa
voy a dosar cortisol, voy a dosar ACTH, solamente que mi cortisol va a estar bajo, pero mi ACTH va a estar bajo o normal, ¿sí? Se va a hacer una diferencia con la primaria. El tratamiento también va a ser reemplazo con glucocorticoides, ¿sí? Y ir de repente corrigiendo cualquier trastorno que pueda acompañar o cualquier déficit de otra hormona que pueda acompañar a este cuadro. ¿Está bien? Entonces, dos diferencias principales con la insuficiencia suprarrenal primaria va a ser ACTH bajo y ausencia de hiperpigmentación, ¿sí? La crisis suprarrenal aguda es una situación de urgencia endocrinológica, ¿verdad? Que es bastante grave, que pone en riesgo la vida de la persona. Puede desarrollarse en estas 4 situaciones que están viendo aquí. Un paciente que ya tiene luego una insuficiencia suprarrenal, sea primaria, secundaria o terciaria, que interrumpen su tratamiento sustitutivo, o sea, dejan de tomar su medicación para la condición de base, ¿sí? Pacientes que no sabían que tenían insuficiencia suprarrenal crónica y debutan con una crisis suprarrenal. Pacientes sanos donde se produce una destrucción de las glándulas suprarrenales. La destrucción de las glándulas suprarrenales en pacientes sanos no se ve de forma frecuente, pero se puede ver, por ejemplo, en los traumatismos, ¿sí? Traumatismos que afectan a la glándula suprarrenal. Se puede ver, por ejemplo, en las coagulopatías, ¿sí? Las coagulopatías donde se produce una hemorragia a nivel de la glándula suprarrenal y la destruye, ¿sí? Pero por suerte no es muy frecuente la apoplejía suprarrenal. Y la interrupción brusca de un tratamiento de glucocorticoides crónico, como estábamos diciendo, ¿verdad? Un paciente que ya estaba luego siendo tratado con corticoides por la causa que fuere y de repente deja de tomar su medicamento, ¿sí? Ellos son los 4 candidatos que pueden generar o que pueden desarrollar una crisis suprarrenal aguda. ¿Cómo se presenta la crisis suprarrenal aguda? ¿Sí? La característica clínica más llamativa es la hipotensión. Un paciente hipotenso, con depresión de volumen. Recuerden que cuando yo tengo, voy a hacer una salvedad, algunos libros a esta crisis suprarrenal aguda lo llaman crisis addisoniana, ¿sí? Porque es mucho más frecuente de ver en los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, ¿sí? Es mucho más frecuente, no siempre, pero es lo más frecuente. Por eso van a encontrar, creo que nuestro libro de POR dice crisis addisoniana, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta nomás. Si yo tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, nosotros dijimos que afecta mineralocorticoides y glucocorticoides principalmente. Entonces, la hipotensión va a ser debida a una depresión de volumen por afectación de mineralocorticoides, ¿sí? O sea, voy a tener una bajada de los volúmenes que van a causar una disminución de la volemia, que van a llevar a una hipotensión. ¿Qué pasa con la hipotensión? Que rápidamente va a dar lugar a un shock, ¿sí? Va a ser un shock hipovolémico de ese paciente y ese es el problema acá. Porque estos pacientes con crisis suprarrenal aguda no responden a expansiones, no responden casi a los medicamentos inotrópicos, ¿sí? Vos le pones drogas vasoactivas y poco o nada sube su presión arterial. ¿Por qué? Porque vos le estás dando agua, vos le estás dando drogas, tratando de aumentar un poquitito esa presión, pero tu glándula no está consiguiendo mantener el metabolismo del agua, ¿sí? Entonces, prácticamente no responden, ¿sí? O si responden, lo hacen de forma parcial. Responden al principio y después hacen otra vez una caída de la presión. Generalmente se acompaña también con otras manifestaciones como anorexia, náuseas, vómitos y obviamente esto ¿qué hace? Incrementa más la pérdida de volumen, ¿sí? Porque está vomitando todo, no está aportando, ¿sí? No está tomando agua, no está comiendo, tengo menos volumen otra vez
que perpetúa este cuadro, ¿sí? Entonces, habitualmente esta suele ser la presentación de estos pacientes. Si mi crisis suprarrenal es desencadenada por un cuadro infeccioso, el paciente cursa con fiebre, puede cursar con alteración del sensorio, puede estar más somnoliento, puede tener hipoglicemia, que también me faltó poner acá. La hipoglicemia acompaña muchísimo a la crisis suprarrenal aguda, ¿sí? Y es una hipoglicemia que habitualmente se hace medio sostenida. O sea, nosotros corregimos la hipoglicemia, hace otra vez hipoglicemia después. Volvemos a corregir, vuelve a hacer, porque tenemos un déficit acá en nuestro cortisol, ¿sí? Que es el encargado de mantener de repente nuestro metabolismo de la glucosa. Estos pacientes entonces son pacientes graves que nosotros tenemos que identificar. ¿Y cómo tratamos? Con corticoides, ¿sí? Generalmente responden bien a la hidrocortisona, ¿sí? Empezamos con hidrocortisona a dosis alta, solemos hacerle 300 miligramos de hidro, ¿verdad? Y mantenemos una dosis de 100 miligramos cada 8 horas, 150 cada 8 horas, y generalmente van respondiendo de forma gradual a la hidrocortisona si es que no llegamos tarde, ¿verdad? Si es que llegamos en un estadio, o sea, llega el paciente a la urgencia, enseguida identificamos, enseguida tratamos, solemos tener buena respuesta. Y aparte de nuestra hidro, le damos un poquito de volumen, ¿verdad? Corregimos los disturbios electrolíticos. Si hay hiponatremia, corregimos la hiponatremia. Si hay hipercalemia, corregimos la hipercalemia, ¿sí? Todas las alteraciones electrolíticas que pueden acompañar a esta falta de hormonas, ¿sí? Vamos viendo y vamos corrigiendo. Si el cuadro infeccioso fue el desencadenante, tratamos el cuadro infeccioso, ¿sí? Vamos viendo cuál fue la causa de esta manifestación. Para el tratamiento siempre tenemos en cuenta las 5 S, es lo que solíamos decir. Las 5 S son mandatorias para el tratamiento de nuestra crisis suprarrenal aguda. Sal, ¿sí? La sal generalmente lo damos en forma de solución isotónica, ¿sí? Suplementación con dextrosa, podemos ponerle dextrosa para las crisis de hipoglicemia. La dextrosa se puede hacer en conjunto, alternando con el isotónico, ¿sí? Pueden ponerle suero de fisiológico, 1000, y después que alterne con glucosa otra vez un poquito. Y ahí van jugando con su volumen. Las enfermeras lo que les van a odiar, pero... ¿Perdón? No entendí. No, vos sabés que yo, justamente, lo primero que pensamos cuando tenemos depresión electrolítica es Ringer. Ellos no responden a Ringer. Generalmente se prefiere fisiológico al ser isotónico. Se prefiere fisiológico o dextrosa. Suplementación con corticoides, ¿sí? Nuestra hidrocortisona, que es el que mejor respuesta vamos a tener con hidrocortisona. Si no tienen hidrocortisona, dexametasona es una alternativa, ¿sí? Se puede utilizar también. Cualquier corticoide que tengan va a estar bien. La dosis, siempre dosis grandes, y luego se va disminuyendo, ¿sí? Dependiendo, dosis-respuesta, dependiendo de la respuesta del paciente. Soporte para el funcionamiento fisiológico. Básicamente vemos todo el paciente, vemos todos los laboratorios y vamos corrigiendo, ¿sí? Vamos corrigiendo cualquier trastorno que podamos encontrar. Y finalmente, la supervisión para identificar la causa. Tratar de determinar qué fue lo que a este paciente le llevó a una crisis addisoniana, ¿sí? Y tratar la causa. Entonces, de esa manera evitaríamos una nueva crisis y estaremos salvando una vida. ¿Está bien? Entonces, las 5 S para el tratamiento de la crisis suprarrenal aguda. Ahora tengo otra cara, que es el exceso. El exceso de los glucocorticoides, que también recibe el nombre de síndrome de Cushing, ¿sí? Acá voy a tener todo lo que serían manifestaciones de hipercortisolismo. Va a ser la otra cara de la moneda, totalmente diferente a lo que estábamos viendo. El síndrome de Cushing también lo vamos a tener de tres probables causas, ¿sí? La hipofisiaria, ¿verdad? Que generalmente
hay alguna lesión, algún adenoma, un tumor a nivel de la hipófisis que genera un exceso de ACTH, ¿sí? La suprarrenal, cuando tengo adenomas productores de glándulas, de hormonas suprarrenales, ¿sí? Aumentando los niveles de estas hormonas, o cualquier tumor ectópico que no es suprarrenal, pero que produce ACTH. Un tumor o un carcinoma productor de ACTH que se suele encontrar mucho es el carcinoma microcítico de pulmón. El carcinoma microcítico de pulmón produce ACTH ectópico, ¿sí? Entonces puede generar una situación de hipercortisolismo, ¿sí? Esas son las tres causas principales, por decir así, del síndrome de Cushing. En nuestro medio, como les dije al comienzo, el Cushing exógeno o iatrogénico es bastante frecuente. Pacientes que consumen corticoides por mucho tiempo, dosis demasiado grandes, ¿sí? Ellos generan un síndrome de Cushing llamado Cushing iatrogénico. ¿Está bien? Por el exceso de cortisol que van a tener en el cuerpo. Las manifestaciones clínicas de este paciente, todo va a ser sugerente de un estado de exceso de cortisol, un hipercortisolismo. Nosotros habíamos visto que entre las funciones del cortisol estaba que actuaba a nivel del metabolismo de las grasas, del metabolismo proteico, de la glucosa, ¿verdad? Entonces vamos a tener todas estas funciones magnificadas. Por ejemplo, voy a tener alteración en el metabolismo de la grasa porque voy a ver que este paciente va a tener un abdomen más protruido, va a ser como un abdomen más gordito, ¿sí? Por todo el depósito de grasa que voy a tener a este nivel. También van a tener depósito de grasa a nivel supraclavicular que le va a dar como una joroba, ¿sí? Como una jorobita a este paciente en la parte ya posterior. No sé si acá logran distinguir que es un poquito más prominente ese colchoncito de grasa que tiene el paciente. Todo es por depósitos de lípidos. La cara súper característica se le llama facie de luna llena, ¿sí? O facie cushingoide, que es el paciente con la carita bien redonda y pletórica. ¿Saben qué significa pletórica? Rojo. Rojísimos son sus caras, ¿sí? Parece que agarró el blush y se puso por toda la cara, súper rojo y gordito. Ahora bien, una diferencia con los pacientes que son luego gorditos es que las extremidades suelen estar adelgazadas, ¿sí? O sea, yo tengo una, por decirlo así, una obesidad central, ¿sí? Pero con extremidades delgadas, ¿sí? Las piernas, los brazos suelen estar bastante adelgazadas, ¿sí? Muchísimas gracias. Suelen estar bastante adelgazadas justamente por la descomposición del metabolismo de las proteínas, ¿sí? Que es donde yo voy a tener más masa muscular. En teoría debería de tener más masa muscular. Todo esto va a estar un poco más degradado. La piel suele ser una piel bastante fina, ¿sí? Una piel fina, con, ¿cómo se llamaba? Estrías, ¿sí? Tienen estrías que son más violáceas, sobre todo a nivel abdominal, pero también pueden aparecer a nivel de la glándula mamaria o a nivel de los muslos, ¿sí? Más frecuente de ver a nivel abdominal, ¿está bien? Pero como les digo, también puede tener otras localizaciones. También podemos tener alteración en el metabolismo del calcio que pueda generar osteoporosis en estos pacientes. Podemos tener, por ejemplo, también acompañando a estos pacientes el hirsutismo, ¿sí? La presencia de vello aumentado, ¿sí? O vello en lugares donde no debería de haber vello, ¿sí? Entonces también podemos tener en estos pacientes. La labilidad emocional que también acompaña, como les dije que teníamos que el cortisol actúa de cierta forma en el comportamiento, ¿sí? Acá tenemos un paciente con labilidad emocional generalmente. Como habíamos dicho también nosotros que nuestros corticoides influían en la respuesta inmunitaria, como yo acá tengo un exceso de cortisol, la respuesta inmunitaria va a estar totalmente inhibida, ¿sí? O
sea, va a ser un paciente súper expuesto, predispuesto a infecciones, ¿sí? Entonces, eso también hay que cuidar en estos pacientes, ¿sí? Entre otras alteraciones que podemos tener, de repente, si se afecta el eje mineralocorticoides, puedo tener yo un exceso de sodio en el cuerpo, ¿sí? Y un aumento de la eliminación de potasio. O sea, puedo tener manifestaciones de hipernatremia y de hipocalemia, ¿sí? Si es que el eje mineralocorticoides está afectado. Entonces, es totalmente distinto a nuestra insuficiencia suprarrenal. Acá tengo totalmente lo contrario. Bueno, para el diagnóstico de estos pacientes, nosotros solemos dosar cortisol, ¿sí? Se puede dosar el cortisol de la mañana, como les dije, a las 8 de la mañana. Suele ser un cortisol alto, ¿sí? Totalmente diferente a los otros cuadros. A veces optan por dosar también cortisol urinario, ¿sí? Puede ser en plasma, puede ser en orina. Es un poquito más fidedigno nomás el cortisol en plasma. Y nada, el tratamiento va a ser en un primer momento, ¿verdad? Terapia de reemplazo, ¿sí? Y tratar la causa. Por ejemplo, si tengo un adenoma hipoficiario, se trata el adenoma hipoficiario. Si tengo un adenoma suprarrenal, se trata el adenoma suprarrenal. Y de esa manera el paciente respondería, volvería a este eje, a la normalidad, ¿verdad? Y en el caso del Cushing iatrogénico, nosotros solemos hacerle tratamiento con corticoides y le hacemos un esquema de descenso, ¿sí? O sea, le hacemos su corticoide a dosis alta, vamos controlando semana tras semana hasta poder suspender ese corticoides, ¿está bien? Y generalmente vuelven a la normalidad otra vez estos pacientes. Bueno, eso entonces para lo que sería alteraciones del eje córtico-tropo. Vamos a ver rapidito lo que sería diabetes mellitus, ¿sí? Nosotros ya hablamos un montón en las distintas patologías que vimos, hablamos ya de la diabetes mellitus como factor de riesgo, lo que nos da una idea de que es una enfermedad crónica bastante importante, ¿sí? Porque justamente es uno de los principales factores de riesgo para coronariopatías, la principal causa de enfermedad renal crónica, ¿sí? La principal causa de ceguera a nivel mundial, la principal causa de amputación no traumática a nivel mundial, ¿sí? O sea, es una enfermedad bastante presente en nuestro día a día y que nosotros debemos de conocer, debemos de identificar ya desde un estadio temprano para evitar esas complicaciones posteriores. La característica principal de la diabetes mellitus es la hiperglicemia, ¿sí? Ya la hiperglicemia puede ser debida a un desequilibrio entre la secreción y la acción de la insulina, ¿sí? Vamos a tener otra vez, les voy a mostrar en breve, vamos a tener otra vez nosotros los distintos tipos de diabetes y cada uno va a tener una característica que lo va a diferenciar del otro, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta que es de fácil diagnóstico, ¿sí? Y que llegando temprano nosotros podemos salvar vidas al diagnosticar a esta enfermedad. La mayoría de los pacientes se catalogan en diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Entonces, la mayor parte de los pacientes entran en esos dos grandes grupos. La diabetes tipo 1, yo acá tengo un problema en la producción de la insulina, ¿sí? Generalmente es una insulina insuficiente, ¿sí? O se produce poca o no se produce nada de insulina. Y la mayoría de las veces es debido a problemas autoinmunitarios, ¿sí? Hay un problema autoinmunitario que destruye a mi célula de Langerhans, las células beta, digo bien, y esta célula, al ser destruida, no produce insulina. Al no tener yo insulina, no voy a poder utilizar mi glucosa, ¿sí? Y se eleva la glucemia. En la diabetes tipo 2, yo en teoría tengo insulina en buena cantidad, pero tengo algo que se llama resistencia a la insulina. O sea, por la causa que fuere, mi insulina no está funcionando de forma adecuada, no está logrando meter la glucosa a la célula,
¿sí? Y genera una condición de hiperglicemia. Tengo una situación que no hace mucho entró en la clasificación de la diabetes, que es la prediabetes, ¿sí? La prediabetes es una persona, o sea, es una patología en la que la persona tiene una hiperglucemia, ¿sí? Pero no cumple todavía criterios de diabetes. Pero es algo premonitorio, ¿sí? Es algo que nos dice, mira, esta persona va a tener diabetes pronto. Entonces, lo ideal siempre va a ser llegar en este estadio y empezar las intervenciones en este estadio, que les voy a mostrar enseguida. Después tenemos la diabetes gestacional, que es aquella alteración de la glucosa que se da en las pacientes gestantes, ¿sí? Habitualmente segundo o tercer trimestre. Algunas quedan incluso posterior a esto con diabetes ya crónica, ¿sí? Las diabetes debido a otras causas, donde entra el MODY y el LADA, ¿sí? MODY y LADA son formas raras, pero que también de repente tienen un cierto componente genético. El MODY es monogénico, ¿sí? Y que también generan cuadros de hiperglicemia y se ven en jóvenes, ¿sí? Por suerte no son muy frecuentes, pero también están entre las causas de la diabetes. Y casi siempre tienen un componente autoinmune también. La última guía ADA 2025 nos clasifica o nos da en realidad los criterios para el diagnóstico de la diabetes. El primero siempre, que es el condicionante, es la hemoglobina glicada, ¿sí? Una hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5 ya es diagnóstico de diabetes, ¿sí? Glicemia o glucosa en ayunas mayor o igual a 126. También es diagnóstico de diabetes. La ayuna debe de ser una ausencia de ingesta calórica por 8 horas aproximadamente. La glucosa a las 2 horas post la prueba de tolerancia oral, ¿sí? O sea, se le da 75 gramos de glucosa al paciente. A las 2 horas se controla su nivel de glicemia. Si está mayor o igual a 200, también es diabetes, ¿sí? Y la glucosa aleatoria, cualquier momento del día mayor a 200, asociados con síntomas de hiperglicemia, también es diabetes. Y vamos a ver enseguida cuáles son los síntomas de hiperglucemia, ¿sí? O sea, es bastante fácil de diagnosticar la diabetes, ¿sí? Es básicamente detectar esa hiperglucemia en el momento adecuado, ¿sí? Y darle, mirar esta tablita de repente y ver dónde cae mi paciente. Hoy en día sí que todos los laboratorios prácticamente, incluso en 2 hospitales públicos, ya contamos con hemoglobina glicada, lo que hace mucho más fácil otra vez el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora bien, eso es diabetes. Dijimos que también tenemos nosotros una categoría nueva, relativamente nueva, no tanto, en la que debemos de trabajar, que es la prediabetes. Un paciente que tiene una alteración en la glucosa, pero que no cumple todavía criterios de diabetes, ¿sí? La prediabetes, según el ADA 2025, es paciente con hemoglobina glicada de 5.7 a 6.4, glucosa en ayuna de 100 a 125, y glucosa a las 2 horas poscarga de glucosa de entre 140 a 199. En este grupo ya, si alguno de estos controles cae con estos valores, el paciente ya entra en el grupo de prediabetes. Y hoy en día se insta muchísimo a identificar ya a los pacientes con prediabetes y a empezar ya un tratamiento, ¿sí? Los tratamientos iniciales incluso son modificaciones en el estilo de vida, modificación alimentaria, actividades físicas, y también entra ya el tratamiento farmacológico en indicaciones específicas. La primera opción sigue siendo la metformina, ¿sí? Sigue siendo la metformina la primera opción pese a las distintas opciones que hoy en día tenemos. La metformina suele ser el tratamiento inicial, pero hoy sabemos que está el boom, ¿verdad?, de los GLP-1,
¿verdad? Que están bastante prevalentes también. Con ellos también podemos iniciar de repente, sobre todo si es un paciente que tiene una obesidad, por ejemplo, obesidad interesante, que está ahí con su crisis de hiperglicemia. Entonces tratamos las dos enfermedades. La mayor parte de los pacientes con prediabetes también tienen algo que se llama síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, tenemos ya un paciente que es súper candidato a pasar a este estadio, ¿sí? Entonces, es muy importante llegar temprano e intervenir temprano. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos para la producción de la diabetes? Como dijimos, podemos tener una disminución de la producción de insulina, ¿sí? Una insulina que se produce poco o no se produce por un defecto en las células beta, ¿sí? Ya sea, la mayor parte de las veces, por una destrucción autoinmune. Eso es lo que se ve en la diabetes tipo 1, ¿sí? Ya en la diabetes tipo 2, la mayor parte de las veces se da una resistencia periférica, o sea, no responde mis receptores de insulina, no funciona mi insulina, ¿sí? Y podemos tener también en la diabetes tipo 2 el mecanismo mixto, ¿sí? Antes, y si ustedes ven los libros de antes, de mi época en la facultad, van a ver que a la diabetes se le llamaba insulino dependiente y no insulino dependiente, ¿verdad? Eso cambió justamente por eso, porque la diabetes tipo 2 llega en algunas situaciones a un estado de hipoinsulinemia, ¿sí? Y requiere la administración exógena de insulina. O sea, a la larga, el diabético tipo 2 llega, mal controlado, llega a ser insulino dependiente también. O sea, por eso se borró esa clasificación, justamente por la presencia de ese mecanismo mixto, ¿sí? Mecanismo mixto que te combina la disminución de la producción de la insulina con la resistencia, o sea, la diabetes tipo 2. No voy a profundizar mucho en la patogenia. Yo quiero que sepan bien que en la diabetes tipo 1 mi problema está en mis células beta, ¿sí? ¿Qué pasa con mis células beta? Y generalmente son destruidas, ¿sí? Son destruidas generalmente por acción autoinmunitaria. Participan de forma activa la mediación de mis linfocitos CD4 y CD8 en esta destrucción, ¿sí? Entonces yo tengo una falta absoluta de la insulina. O de repente produce, pero produce muy poquitito, no da abasto, ¿sí? Y lleva a una hipoinsulinemia, ¿sí? Y una hiperglicemia. Porque toda la glucosa que está acá disponible no encuentra mucha insulina para poder ir a actuar donde tiene que actuar, ¿sí? Entonces, genera esta depresión de insulina y este aumento de la glucosa con todos los síntomas que vamos a ir viendo posteriormente. Por eso es que el diabético tipo 1 sí o sí necesita de insulina, porque no tiene, ¿sí? No hay forma de contrarrestar a esta cantidad de azúcar que está ingresando a nuestro cuerpo. Ahora, en mi diabetes tipo 2 yo sí tengo insulina, ¿sí? Solamente que la mayor parte de los casos entra en nuestro medio, entra en el diabetes tipo 2. Algo que no comenté es que el diabético tipo 1 es joven, ¿sí? Niño, adolescente, adulto joven, ¿verdad? Que no, de repente no fue bien categorizado. Entonces ellos son jóvenes. Ahora, más 30, diabetes tipo 2, la mayoría, ¿sí? Hay otra vez algunas subdivisiones, ¿verdad? Pero la mayoría entra en el tipo 2. Donde yo tengo luego un factor ambiental, puede ser obesidad, síndrome metabólico, algo más, ¿sí? Que perpetúa mi resistencia a la insulina, ¿sí? O sea, yo tengo una buena disponibilidad de insulina, pero mi resistencia no está permitiendo que estos órganos que van a recibir la glucosa la capten, ¿sí? Entonces, esa resistencia es la que va a generar todas las manifestaciones de hiperglucemia, ¿sí? Vamos a ver que también hay cierta predisposición genética asociada a estos factores ambientales, ¿sí?
Mi resistencia a la insulina lleva a una disminución de la capacidad de mis tejidos periféricos en captar la glucosa, ¿sí? Y al no captar mis tejidos periféricos la glucosa queda en sangre, generando una hiperglicemia, ¿sí? También al principio, esta resistencia, el cuerpo lo interpreta como una falta de insulina. Entonces, ¿qué hace mi páncreas? Y trata de reponer, trata de producir más insulina. Por eso en los estadios de repente iniciales de la diabetes tipo 2 yo tengo una hiperinsulinemia compensatoria, ¿sí? Pero a la larga mis células beta se agotan, ¿sí? Se cansan de producir tanta insulina sin efecto, ¿sí? Y dejan de producir insulina, ¿sí? A la larga. Y esa falta de producción de la insulina es lo que va a llegar más adelante a mi paciente con diabetes tipo 2 a necesitar insulina exógena, ¿sí? Generalmente también yo voy a tener a nivel del hígado una mayor producción de glucosa, ¿sí? Esta glucosa aumentada producida por nuestro hígado va a liberar más y más glucosa, que yo estoy con resistencia a la insulina, no puedo utilizar toda esta glucosa, entonces perpetúa la hiperglicemia, ¿sí? Y lleva a un estado de hiperglucemia crónica que finalmente presenta las manifestaciones clínicas de la diabetes tipo 2. O sea, todos están involucrados en esta hiperglucemia crónica. Y justamente la hiperglucemia crónica es la que va a condicionar las manifestaciones clínicas de nuestro paciente con diabetes, ¿sí? Lo clásico, polidipsia, poliuria, polifagia, y le agregaría un cuarto, que es la pérdida de peso, ¿sí? Polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso suelen ser las manifestaciones clínicas más llamativas de nuestro diabetes. La mayor parte de las veces viene el paciente a consultar porque orina demasiado y le dificulta las actividades cotidianas. Demasiado ya orina o orina demasiado por la noche y le molesta. Entonces a veces vienen a consultar, o la mayor parte de las veces que yo he visto, vienen a consultar por eso, ¿sí? ¿Cómo sucede estas manifestaciones? Generalmente, como yo tengo una hiperglicemia crónica, tengo un aumento persistente de mi glucosa, ese exceso de glucosa va todito hacia el riñón, ¿sí? Entonces va a llegar a nuestros glomérulos, eso va a filtrar la glucosa, ¿sí? Y va a pasar hacia los túbulos, ¿sí? Lo primero que voy a tener es que ese exceso de glucosa va a ser eliminado por la orina, o sea, voy a tener una glucosuria, ¿sí? ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa tiene un poder osmótico. Nosotros llegamos a ver en el equilibrio de agua que la glucosa era uno de los que tenían potenciales osmóticos. Y al tener yo mucha glucosa eliminándose por mis túbulos renales, a toda esa glucosa le va a acompañar el agua, ¿sí? O sea, voy a tener una diuresis osmótica que condiciona la poliuria de mi paciente con diabetes. ¿Está bien? Por ese exceso de glucosa. Ahora bien, este paciente está orinando un montón, tiene una diuresis osmótica y eso nuestro cuerpo interpreta como una depresión de volumen. ¿Dónde se está yendo toda esa agua? ¿Sí? ¿Y qué hace mi cuerpo para tratar de contrarrestar todo este volumen que está perdiendo? Activa el centro de la sed, ¿sí? Y el paciente comienza a tomar más agua, tratando de, paliar un poquitito esta pérdida de líquidos, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya el porqué de estos dos síntomas. Ya posteriormente, nuestra polifagia, vamos a verla enseguida, se produce porque tenemos inhibida nuestra hormona de la saciedad, ¿sí? Que es la leptina. Creo que tengo un slide exclusivo para la polifagia y les voy a ir mostrando posteriormente. Bueno, ¿qué pasa también a nivel del tejido adiposo? ¿Sí? Generalmente esta condición, al no poder penetrar la glucosa en la membrana, las células no disponen de la energía suficiente porque no entra glucosa, ¿verdad?
y ellos interpretan como que la persona está en un ayuno prolongado, ¿sí? No está comiendo, por eso yo no tengo glucosa, ¿verdad? ¿Y qué hace entonces? Activa las hormonas del ayuno. Activa las hormonas del ayuno para tratar de contrarrestar un poquitito esta situación, ¿sí? Posteriormente, estas hormonas van a actuar a nivel de nuestro tejido adiposo, ¿sí? Y lo que va a hacer es hidrolizar los triglicéridos acumulados en los adipocitos. Y hay un punto importante. La leptina, que es la hormona de la saciedad, suele ser liberada cuando los triglicéridos se acumulan en los adipocitos. Si yo estoy hidrolizando mis triglicéridos, mi leptina no se va a liberar, ¿verdad? Entonces mi hormona de la saciedad va a estar inhibida, lo que me va a dar mucha más hambre, ¿sí? Ahí se explicaría el por qué estos pacientes comen mucho. Al mismo tiempo, la falta de glucosa en los adipocitos deprime la glucólisis y por tanto también decae la producción de los gliceroles, ¿sí? ¿Qué utiliza el adipocito para producir el glicerol? Y esto hace que la síntesis de triglicérido disminuya. Esta parte es muy importante en lo que sería la génesis de las complicaciones agudas de la diabetes, como sería el estado cetósico, ¿sí? Porque comienzan a aumentar los cuerpos cetónicos en sangre, ¿sí? Aumentan los cuerpos cetónicos en sangre como resultado de esa beta oxidación de nuestros ácidos grasos. A nivel del tejido muscular, ¿qué es lo que sucede? Estas hormonas, glucagón, adrenalina y glucocorticoides, que son las hormonas del ayuno prolongado, lo que van a hacer es deprimir la síntesis de las proteínas, ¿sí? Lo que va a llevar a un estado de disminución de la pérdida de peso de este paciente, generalmente a expensas de masa muscular, ¿sí? Entonces lleva a una pérdida, una disminución de la síntesis proteica, justamente por no tener de repente suficientes sustratos para esta síntesis. Y a nivel del hígado, la falta de la insulina acompañado al aumento del glucagón deprime la síntesis de glucógeno, pero aumenta la producción de glucosa hepática, ¿sí? Lo que hace que perpetúe nuestra hiperglucemia en el paciente diabético. Entonces, todo esto va a dar lugar a las distintas manifestaciones clínicas que acompañan a nuestro paciente con diabetes. Pérdida de peso, generalmente por el catabolismo proteico, ¿sí? Vamos a tener también nuestra polidipsia, poliuria, por esa eliminación excesiva de glucosa que tiene un poder osmótico, y la polifagia, que va a ser resultante de la menor producción de la leptina, ¿sí? Que inhibe la saciedad de ese paciente. Entonces va a tener hambre, pero es un paciente que a pesar de tener hambre pierde peso, ¿sí? Y pierde en realidad tejido muscular. Bueno, y para terminar, un cuadro comparativo de las principales diferencias, ¿verdad?, entre nuestra diabetes tipo 1 y nuestra diabetes tipo 2, ¿sí? Al mirarle ya luego al paciente diabético tipo 1 y al paciente diabético tipo 2, ya van a tener ciertas características distintivas. Como les dije, el paciente tipo 1 suele ser joven, suele tener un debut en edad infantil, ¿sí? Ya desde muy temprana edad. Y estos pacientes, al no tener luego insulina, suelen debutar con complicaciones agudas, suelen debutar con cetoacidosis, ¿sí? Entonces hacen un cuadro bastante abrupto para el diagnóstico. Tipo de inicio, como les dije, a menudo con cetoacidosis, ¿sí? Justamente por esta depresión de insulina. Son pacientes con peso normal, pero tienen esa tendencia a la pérdida de peso. La mayor parte de ellos son flaquitos, bien flaquitos luego. No es muy frecuente tener un antecedente familiar, ¿sí? Hay una asociación también autoinmune de este grupo de pacientes, que es el que va a causar la destrucción de las células, ¿sí?
Y a la larga, estas células van a llevar a una fibrosis, a una destrucción total y una falta o una ausencia total de la producción de la insulina, ¿sí? Entonces, si yo en este paciente le pido un dosaje de insulina, va a estar notablemente bajo. Y el manejo clínico, la absoluta necesidad de la insulina. O sea, tengo que empezar a suplementar ya desde el momento del diagnóstico con insulina. El diabético tipo 2 generalmente es la diabetes en la edad adulta, 30 años para arriba, es ahora el valor que se maneja, ¿sí? Suele ser de inicio gradual, al principio el paciente no tiene síntomas, después puede empezar a tener, cuando hay una hiperglicemia persistente, una de las manifestaciones que vimos, ¿sí? O sea, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. Son pacientes que generalmente al momento del diagnóstico tienen obesidad, tienen síndrome metabólico, tienen cierto grado de sobrepeso, ¿sí? Y nosotros vamos a ir viendo cómo conforme avanza la enfermedad, este peso se va disminuyendo también de forma notable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo esa disminución de la síntesis proteica que vimos que acompaña a este cuadro también. Es muy frecuente los antecedentes familiares, ¿sí? Generalmente acá yo también tengo en etapas tardías una necesidad para la suplementación con insulina porque llega un momento que se agota también mis células beta, ¿sí? Llega un momento que ya se cansa y comienza a fibrosar, ya no produce más insulina, ¿sí? Si yo le doso insulina a este paciente con diabetes tipo 2 durante el diagnóstico, ¿va a estar elevado o va a estar normal? ¿Sí? Y al inicio yo puedo empezar tratando con antidiabéticos orales, modificación en el estilo de vida, pero a la larga, si este paciente no mejora, no hace su tratamiento de forma adecuada, va a llegar a una insulinopenia y va a requerir de insulina, ¿sí? Entonces son las diferencias más grandes que tenemos entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? Súper. Y bueno, chicos, nuestra última clase oficialmente. Espero que rindan bien, por favor. Yo no les quiero volver a ver en febrero. No quiero volver a venir por ustedes en febrero. Y nosotros también, ¿no? Por favor. Entonces, eso. ¿Qué pasó? Por favor. Respecto al examen, algo también que creo que ya le comenté, no me acuerdo si le comenté a alguien o no. La parte práctica vamos a hacer solo electro, ¿sí? Solo informe de electro. No les voy a pedir diagnóstico, nosotros no hablamos así, pero sí informe. Así como vimos, cuánto mide la onda T, su segmento tal parte, cómo está esto, si está hacia arriba, si está hacia abajo, ¿sí? Eso sí voy a querer, no les voy a pedir diagnóstico. Y la parte teórica, todo lo que vimos. Yo les voy a pasar, como les dije, el link el día sábado probablemente. Les voy a pasar, si no les paso sábado, les paso domingo. Pero les voy a pasar este fin de semana, prometo, para que puedan ir repasando en sus casas. ¿Está bien? Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Está fácil, Isabel? Obvio. ¿Va a ser un repaso de electro? Sí, puedo agregar un repaso de electro de informe, por lo menos así para... Sí, puedo agregar. Creo que tengo luego, sin problema. Bueno, están liberados entonces.